Hola Jonathan, Hola, profe, shalom, shalom, ¿cómo está? muy bien, es muy feliz de estar aquí, casi recién llegado, porque llegamos ayer, así que preparándonos con este live, gracias por la invitación, y la verdad que bueno, es un tema serio el que vamos a tratar hoy, muy profundo y sobre todo para las familias, ¿no? Para aquellas personas que han perdido sus seres queridos. Creo que hay que tratarlo con muchísimo rigor, con muchísimo respeto, y hay que tratar de intentar llegar a ver si se llega al núcleo de alguna conclusión con respecto a este tema, ¿no? Porque justamente, mire, el tema que usted me propuso está en las antípodas de nuestro entusiasmo de la Kabbalah y de todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Es decir, en el mundo espiritual nosotros vivimos muy entusiasmados por la vida, en todos sus aspectos, aunque tengamos dificultades, conocemos cómo opera el mal. Entonces, claro, usted cuando me planteó el tema del suicidio, dije, bueno, es Amalek, es decir, es el mal absoluto, es como, es el final de todo entusiasmo, ¿no? Entonces, justamente al estar en las antípodas, es complicado para la gente entusiasmada por la vida, y para los que realmente sentimos cuál es el sentido de nuestra vida, tratar de pensar que alguien llega a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Es Sí. justamente al revés de lo que nos pasa a nosotros. Bueno, nosotros quisiéramos empezar, profesor. Nosotros respetamos todo el área profesional de gente que brega con la salud, principalmente mental, de los seres humanos. Sabemos que hacen un gran esfuerzo y tienen una buena intención. Ahora, usted y yo sabemos que la psicología tiene un límite y es que en el momento que vamos a pasar a los cosmogónicos, ahí hay una pared. De manera que la ayuda que se le va a intentar dar al ser humano siempre va a ser con realidades existentes de este lado. Tu mamá, tu papá, hablemos un poco de tu historia familiar y demás. Eh, Podríamos comenzar analizando. Se están suicidando cerca de 100.000 personas al año, pues una cosa impresionante. Nosotros desde la mística judía, ¿cómo podríamos, si aquí hay pastores conectados, gente que dice, bueno, la gente viene a mi oficina y dice, estoy sintiendo reflejo de quitarme la vida? Eh, ¿Cómo se le puede ayudar a una gente así? Claro, me imagino que va a haber que haber un cuadro, a ver cuál es la situación que está pasando, pero de una manera sintetizada, ¿cómo podría uno ayudar a una gente que ha perdido el entusiasmo por la vida ya? Mire, en principio aquí hay algo más enigmático, yo creo aún todavía más enigmático, porque en verdad sucede de que los que se suicidan no dan ningún tipo de información sobre su suicidio. Es decir, Sí, aquellas personas que dicen me voy a suicidar difícilmente se suicidan. Por supuesto hay casos que sí, pero lo curioso de los casos de los suicidas típicos son personas que parece que tienen como una vida totalmente normal, no dan ningún tipo de información sobre la posibilidad de suicidio y entonces se suicidan. Yo creo que quizás ahí están los más enigmáticos, porque el que está diciendo me voy a suicidar, por lo menos está realmente, si lo traducimos, está diciendo necesito ayuda. Los que necesitan ayuda y no la piden, yo creo que son justamente el peor cuadro. Aquellos que cuando se suicidan la familia dice, pero ¿qué pasó aquí? Porque no teníamos la más remota idea de que esta, es decir, personas que parecen felices, jóvenes que, mire, yo he aprendido, me parece algo, porque hay muchas personas que no se suicidaron, pero han encontrado, por ejemplo, en la droga, un camino para no suicidarse. Es decir, gente que dice, o jóvenes que dicen, bueno, me estoy drogando porque si no me drogo me suicidaría. Entonces, este tipo de personas que entraron en la adicción de la droga son interesantes. Yo los conocí unos años antes de realizar mi tesis doctoral sobre el vacío existencial, porque de alguna manera, fíjese qué curioso, ¿no? Porque la droga con el tiempo termina haciendo mucho daño a nivel neuronal, pero parece como que frena la posibilidad de un suicidio directo. Alguien podría decir, bueno, es un suicidio a largo plazo, pero en verdad la persona se mantiene viva en el medio. Entonces, en los casos de jóvenes,
lo más curioso que ellos me relataban a mí cuando yo tenía estos encuentros, que era una vez por mes en Barcelona, ellos me decían, ni mi padre ni mi madre podían entender lo que me estaba pasando. Y yo me sentía como feliz o vivían como un show, una especie de social donde los padres no podían ver ni que se drogaran. Y lo mismo pasa con muchos jóvenes que se suicidan. Entonces, claro, yo creo que justamente lo que habría que tratar de enfocar es la cuestión de los suicidas que nadie puede llegar a percibir. ¿Por qué motivo, de alguna forma? Entonces, ¿qué es lo que ellos me relataron? Y me parece que es importante, porque es curioso que ya, digamos, a la persona, digamos, uno de los problemas que tenemos con el suicidio es que no podemos hablar con los que se suicidaron. De todas maneras, le digo algo. Los mediums, algunos mediums, claro que esto, por supuesto, es la gente que tiene que creer esto, pero yo me he reunido con muchos mediums que han tomado contacto con almas de personas que se han suicidado. Todas dicen que estas almas sufren mucho, porque se dan cuenta de que realmente perdieron una oportunidad en la vida. Entonces, claro, la característica del suicida sería, sufre en la vida porque no le ve sentido a la vida, y sufre en la muerte porque encontró el sentido de la vida y quiere volver. Entonces es como un sufrimiento doble. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que enfocar es, parece ser, según lo que me relatan aquellos desesperados del vacío existencial que se drogan y no se suicidaron, es que en un momento hay como una especie de doble vida, una vida superficial que no tiene ninguna respuesta y una vida interior que reclama una respuesta. Y como usted bien dice, el problema de la psicología es que no llega a dar una respuesta en el campo de lo profundo, sino en el campo de la superficie. Y trata de buscar el problema en la superficie. Y el problema en la superficie no se va a encontrar porque no está en la superficie, está en el interior. Y ahí tenemos que entrar en el mundo espiritual. Yo creo que la persona se suicida, hoy podríamos decir, por falta de herramientas del mundo espiritual. En la Edad Media podríamos decir porque le falta Dios en su corazón, pero hoy lo tenemos que traducir de otro modo, y tenemos que entender que hay algo más allá del ser humano, que es lo que da el sentido a la vida, y por eso tenemos que insistir en que la persona encuentre el sentido de la vida, porque sabemos que si no lo encuentra, todos los problemas de exceso de energía, de falta de energía, etcétera, vienen por aquí, vienen porque no sabemos por qué vivimos. Es decir, el problema es la gran cantidad de personas que no saben por qué viven. Entonces, inclusive los no suicidas están desesperados porque no saben por lo que viven. Entonces, a ver, hay dos tipos de situaciones en la vida, y fíjese que vienen de la misma palabra, una vida de esperanza, que habría que ver qué quiere decir esperanza, y una vida de desesperación, que justamente las dos vienen de la espera, ¿no? Es decir, la desesperanza es porque ya no hay espera, la desesperación. Y hay una tercera situación, que es el vacío existencial, donde directamente no hay desesperación, porque directamente la persona ya directamente no siente en su interior. No estamos hablando de algo conceptual, Jonathan, este es el problema. Estamos hablando de una experiencia de vida, del alma, de lo que siente el alma. No estamos hablando de una teología, de una filosofía. La cuestión es la sensación de vacío o de desesperación que tiene una persona que ve la vida como un callejón sin salida. Es decir, es como el que tiene bullying, ¿no? El niño, el joven que tiene bullying, que lo único que puede hacer es, bueno, me mato porque ya no estoy aceptado por el grupo. Este sería un primer punto, digamos, para debatir, porque esto trae el suicidio en los más jóvenes. Pero, de todas maneras, el suicidio global es, no encuentro el sentido de esta existencia. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo espiritual muy profundo con todo el mundo, sobre todo con la gente joven, dialogar mucho, comunicarse mucho, de que no hay esta vida superficial nada más, esta vida de casa, auto, perro, coche y trabajo, porque es que le hemos vendido a la gente algo que no es verdad. Se le ha vendido la superficie, la superficialidad, que tampoco está mal que tenga una buena casa. El problema es que luego tiene una buena casa, un buen auto y luego no sabe qué hacer con su vida. Volvemos otra vez a la raíz espiritual del problema. Es decir, en realidad, si no existe espiritualidad,
el hombre saca la conclusión de que esta vida no tiene sentido. Es decir, es automático, porque que tenga el sentido solamente en juntar la materia en el mundo material o en la superficie del campo de la materia, entonces aquí tenemos que sacarnos el disfraz todos y realmente ir al interior, ir a la cuestión interior y decir, bueno, tenemos que hacer un trabajo honesto con nosotros, pero claro, tampoco sabemos cómo viven ellos en los ambientes que han sido criados. Si viven en un ambiente totalmente superficial, esas personas que viven en un ambiente superficial se desesperan. Mire, los actores de Hollywood, ¿no? Todos los actores de Hollywood buscan siempre desesperadamente algún tipo de espiritualidad, la cienciología, con ese actor que nunca me acuerdo el nombre, la cábala con Madonna. Si usted mira Hollywood, va a encontrar que los grandes actores siempre, si no se sostienen por lo espiritual, no pueden vivir en el mundo superficial, porque el gran actor está totalmente en la superficie, ¿no? Por su fama, diríamos, por su... Entonces, si aquellos actores que con dinero, con fama y teniéndolo todo en la superficie, se desesperan, creo que Richard Gere es budista también, es decir, si usted analiza todos los actores de Hollywood que llegaron a tener un nivel económico muy alto y de fama, tenemos una conclusión: están desesperados si no tienen espiritualidad, y algún camino de espiritualidad tienen que buscar. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que todos estamos como los actores de Hollywood en alguna medida, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Lo superficial, tener una televisión más grande o más pequeña, que cuando uno no tiene televisión parece ser que es la esperanza más grande que uno tiene, pero luego cuando le dan cuotas, si usted tiene la televisión más grande, una pantalla, gente que tiene pantalla gigante de toda la casa, porque de pequeño no tuvo televisión, entonces dice, bueno, de pequeño no tuve televisión, ahora voy a tener una pantalla gigante. El problema es que luego la pantalla gigante no le arregla la vida, no le da respuesta. Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo interior. Nosotros en la Kabbalah, como usted sabe, gracias a Dios tenemos un mapa del alma, y a la gente hay que explicarle el alma, cómo funciona el alma, el mapa del alma, para que no se desespere y pueda comprender cómo funciona la vida, porque la gente no entiende el sentido de la vida porque no sabe cómo funciona la vida. Entonces, si a mí me dan un auto y yo no sé cómo funciona, entonces imagínese, yo me pongo, me choco, ¿no? Entonces, entonces el, perdón, entonces el problema básico de todo esto me parece que es no conocer cómo funciona la vida. Si Bueno, nosotros no conocemos cómo funciona el mecanismo de la vida, entonces difícilmente vamos a saber vivir y nos va a tomar la tristeza, nos va a tomar la depresión. Yo creo que desde el punto de vista de la mística judía, lo que nosotros hacemos desde la Kabbalah es que cada persona entienda el sentido de su alma, cómo funciona, qué desequilibrios tiene, y a partir de aquí poder llegar a cuál es su función, cuál es la función del alma en este mundo. Y a veces es muy difícil en los jóvenes esto, porque en los jóvenes se les pide que tengan buenas notas en el colegio, en los jóvenes se les pide cuestiones también superficiales. Creo que tenemos que ir a lo profundo de los jóvenes, sacarlos del dogmatismo, porque también decirles Cristo salva, se suicida mañana. Es decir, también sucede esto. Es decir, tampoco la salvación exterior, no lo salva ni un auto, no lo salva ningún Mesías, no lo salva nadie, sino saber cómo funciona el mecanismo de la vida. hay una joven allá en Dominicana que ha causado mucho revuelo su suicidio. Dejó una carta escrita diciendo lo más grave es que ni yo misma sé por qué estoy deprimida y me estoy suicidando. Dejó orden ahí para que el esposo cuidara a los niños. Eh, una pregunta que quiero hacerle, profesor, a ver qué le parece este planteamiento. Nosotros creemos en algunas ocasiones, sabemos que hay muchas ramas y situación por la que alguien se quita la vida, pero cuando alguien dice ni yo sé, lo que nosotros creemos y hemos estudiado es que mi Neshama, que para hablarlo aquí en términos más simples, la parte superior, o por la parte superior de mi alma, que tiene el propósito por el cual yo vine a esta tierra, tiene el sentido de mi existencia, mi Neshama lo conoce, que cuando esa parte mía llamada Neshama no encuentra cómo convencerme de que cumplamos el propósito, ya que a la hora de convencerme de cumplir el propósito, estoy rodeado de toda una formación que tiene que ver con mi cultura, mi religión, mi familia, mi país, y probablemente
el contenido que tiene mi Neshama, o mi parte espiritual, para no complicárselo a la gente, choca con, con toda esa composición que tengo yo, social, familiar, cultural. Por ejemplo, para poner un simple ejemplo, yo como pastor, supongamos que aquí yo tengo en mi congregación un pianista que lo invitan mucho a tocar en barcos, en cruceros, en algunos lugares de comida que hace música en vivo, y él tiene mucho deseo de hacer eso, se siente muy feliz haciendo eso. Ahora, normalmente, en una iglesia cristiana tradicional, le van a prohibir hacer eso, porque eso sería como mundano, y tú no puedes tocar en un crucero con 1000 personas, y después venir y tocar en la iglesia, y tú no puedes tocar en un restaurante y después venir a tocar en la iglesia. Entonces, si su sentido de existencia podría estar ligado a eso que él hace, y yo vengo y por el asunto religioso se lo prohíbo, podría ser que el alma se siente como atada, diciendo, no me dejan cumplir mi función. Y Ahora, puede el alma en algún momento tomar una determinación de retirarse. ahora, en principio, bueno, yo creo que no quiero entrar en teología en esta entrevista, ¿no? Pero yo creo que si una iglesia cristiana le prohíbe a un pianista tocar el piano, le tendría que prohibir al rey David tocar el arpa, lo cual es un absurdo. Con lo cual ya, y fíjese que ya una idea de esta iglesia se cae abajo, como tendremos que hacer otro live de Se dan, buscar todas las ideas absurdas de las religiones para tirarlas abajo, ¿no? Porque se la dan propia por Biblia, asunto, perdón, se sí, dan, profesor, por asunto de interpretación teológica. Es decir, yo sé que usted no sabe mucho de lo que pasa de este lado, pero yo le voy a decir otra cosa. Mire, hay un montón de congregaciones que impide que la gente sean actores o actrices. No, todos son mundanos. Hay un amigo mío, pastor, muy nombrado, que me escuchó diciendo un día que mi hija tiene deseo de ser modelo y está estudiando todo eso, y me dijo que si me estoy volviendo loco, que cómo voy a permitir que mi hija sea modelo, que eso es del diablo, etcétera. Es decir, hay mucho impedimento por asuntos culturales, religiosos. ok. Entonces, asumiendo nosotros que es así de este lado, una persona con un llamado, por ejemplo, a ser actriz, pero la religión o el asunto familiar no le permite eso, una Neshama se puede encontrar atada a este mundo, es decir, bueno, no me dejan cumplir mi función y Así es, sí, sí, puede tomar la decisión de suicidarse porque está desesperada, pero bueno, lo mismo pasa con una persona que de repente sabe que su familia es evangélica, prohíbe la homosexualidad y se siente que la persona es homosexual. También sucede con esto, también sucede de este lado, porque cuando usted habla de su lado es del cristianismo, pero en el judaísmo ortodoxo la voz de las mujeres alerta y a los espíritus los pone mal, entonces se le niega a la mujer también cantar. Cuando nosotros entramos en la religión y no en la espiritualidad, comienza la locura humana. Es decir, comienza el control de los demás, comienza el poder y comienzan las fantasías dogmáticas y este tipo. Pero la verdad que la gente a veces crece en ese marco y por supuesto una persona muy presionada por el marco familiar y social se puede ver inducida o a suicidarse o a tener una doble moral, porque cuidado, que hay muchos pastores que hablan de moral y terminan teniendo cuatriple moral. Entonces, a veces, si la persona es inteligente, no se suicida, pero termina teniendo una doble vida, porque no puede tener una vida única. Mientras más fuerte es la religión, mientras más peso tiene la religión, obliga a más doble moral. Es decir, el que le critica de que su hija sea modelo, seguramente va a tener una prima o una hija propia que está escapándose para ser modelo, porque esa presión termina creando esa doble moral o también la posibilidad de suicidio. Es decir, el suicidio puede indudablemente tomar esa determinación porque cuando no ve una aceptación por parte del grupo. Si el grupo es muy dogmático, una persona puede llegar a suicidarse. Lo vuelvo a reiterar. Si a veces se disocia, puede tener una doble moral y de ese modo no se suicida. Pero al final también la doble moral es difícil de mantener con el tiempo, porque al final uno tiene que ser honesto. El problema está en que ser honesto con la Neshama, ser honesto con el alma de uno, es volverse rebelde a todo el sistema. Yo siempre prefiero que las almas sean rebeldes antes que la gente se suicide. Me parece que lo más importante que nosotros venimos a este mundo es a que nuestra alma cumpla su función. Y hay que decirle a la gente que tiene que ser valiente.
Es decir, nosotros venimos a decirle a la gente que se libere de las familias, de la sociedad, es decir, que se libere de todo porque eso es mentira. Es decir, en el momento en que una persona sufre, en el momento que hay sufrimiento, entonces hay mentira. Es decir, tiene que haber honestidad. La honestidad nos libera. ¿Ok? Entonces, la verdad nos libera y es la honestidad del alma en ser lo que es. Pero hay que decirle a la gente que sea valiente y que deje de sufrir por los demás. Es decir, no tiene necesidad de sufrir por los demás. Hay que liberarse de los dogmas de la religión y de todo y conectarse con Dios directamente. Que cuando nosotros decimos conectarse con Dios directamente, es que la gente deje de sufrir. Entonces probablemente van a bajar los suicidios, porque esta gente que se suicida muchas veces es porque no ve salida. Y vuelvo a reiterar, porque tampoco sabe vivir. Entonces hay que hacer un doble proceso. Es un proceso de liberación del alma, de todos los dogmas, de todas las religiones y de todo. Y quién es un pastor y quién es un rabino para representar a Dios como juez de mi alma. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Estamos todos del tomate, como dirían en mis pagos. Estamos todos con un tornillo suelto. Es decir, si nosotros sabemos que Dios es infinito y que todos nosotros recibimos mensajes divinos, cada uno de nosotros, y que el alma se tiene que empoderar de la fuerza que tiene Dios, ¿cómo le estamos dando a un pastor? ¿Quién es este pastor? ¿Quién es este rabino? ¿Quién es el juez divino? ¿La persona que viene a traernos la verdad? Ya durante más de 2000 años vienen a traer la verdad y terminamos en guerras unos contra los otros. Ese es el precio de la verdad. Entonces, yo creo que una persona que tiene esa sensación de suicidarse porque ve que no tiene sentido su vida o porque no la dejan ser lo que es, creo que lo mejor es que su alma se libere, que no sufra más y que sea lo que sea. Y me parece perfecto que lo haga. Y lo que puede pasar es que toda la familia está en contra y bueno, se irá a buscar otra familia a Colombia. Si no la quieren en República Dominicana y si no la quieren en México, se irá a Groenlandia. Pero lo más importante es la conexión con Dios directa. Bueno, precisamente estamos viviendo nosotros un momento interesante, nosotros como familia aquí, ministerio, porque esa es la línea que hemos estado enseñando últimamente sobre de que cuidadito con que un pastor se pare aquí y te diga exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, porque no le corresponde a él eso. Él puede enseñar y usted agarra la enseñanza y tiene el derecho de aplicarla en su realidad dependiendo cómo vaya encajando y cómo tu alma la vaya asimilando, porque eso sería entregarle tu voluntad a un ser humano que también está rectificando y tiene que aprender cosas. Entonces, desde ese sentido, pudiésemos decir en esta primera etapa, usted mencionó algo increíble que creo que deberíamos hablarlo en cúpula ya el miércoles, sobre personas que decidieron refugiarse en drogadicción y que probablemente la atadura que tiene de estar en esa drogadicción o quizá en el alcoholismo es una fuga al suicidio. Quiere decir que si la manera de ayudarlo a salir de ese lugar donde está sumergido no viene con un poco de entendimiento en la razón por el cual quizás entró ahí, vamos a perder el tiempo. Es decir, decirle a alguien, deja la droga, busca a Dios, deja la droga, busca a Dios, sin quizás decir qué te hizo entrar ahí, cómo entraste ahí y por qué razón entraste ahí, pudiésemos estar atropellando a alguien sin saber realmente que eso le está sirviendo de vida, increíblemente. O sea, eso está sirviéndole de vida, aunque suene absurdo. No es absurdo, totalmente, estoy de acuerdo 100% con usted de que hay que saber las causas porque alguien entra ahí, porque esas causas son las mismas en general de los suicidas, porque en realidad no tienen la valentía del suicidio, pero están buscando un refugio por el cual tratar de no suicidarse. Es como busco el limbo para no suicidarme. Y luego de salir del limbo veo si encontré el sentido de la vida o me suicido, ¿no? Es decir, es como me dejo unos años de plazo mientras me estoy drogando para ver si, claro, a veces llega a tal nivel de la droga que ya tampoco puede salir de ahí. Entonces está ante otro problema, no es que la droga va a ser la salvación de la persona, pero también a veces es un puente para no suicidarse. Pero por ese motivo coincido con usted en que las causas de las adicciones y de muchos desequilibrios tienen, más o menos son paralelas a las causas del suicidio también. Entonces hay que revisar todas las causas, ¿no? Por ejemplo, el suicidio más bien juvenil de la primera etapa de la juventud es el bullying.
donde muchos de los niños se sienten totalmente en soledad, totalmente desterrados de su grupo, y por lo tanto muchos se suicidan por este caso. Pero bueno, hay suicidios en todas las edades. Entonces habría que evaluar. Hay algunos que dicen, bueno, le falta algún elemento químico. Pero bueno, en algunos casos se va al médico, se le da el elemento químico, pero sigue la misma situación. En otros casos se puede. Por lo tanto, hay que mirarlo con lupa a todos los casos, uno por uno, decir, bueno, usted vaya al médico, fíjese si no le falta algún tipo de ingrediente, algún tipo de sustancia química en el cuerpo que hace que tenga este tipo de depresión, un cambio quizás en la alimentación, pero luego si la cosa sigue, indudablemente falta algo. Yo creo que al final de los finales nos vamos a encontrar con la cuestión espiritual. Es decir, nos vamos a encontrar con que el tema es no tener esperanza porque no sé cómo vivir. Es muy difícil, si uno no tiene el sentido de su vida y no sabe cómo vivir, vivir. Es decir, cómo uno vive si no sabe ni para qué ni cómo. Entonces, en la vida lo que uno tiene que buscar es para qué vive y cómo vive. El cómo nosotros lo sabemos porque tenemos el árbol de la vida y tenemos herramientas para saber cómo se vive, que es rectificando, digamos, el alma y poniendo las energías y equilibrándolas. Y cuando estamos explicando el cómo, terminamos entendiendo el por qué. Porque mientras usted rectifica y aprende a cómo vivir, ya encuentra el sentido de la vida del cómo al por qué. Es decir, el cómo da el por qué. Están totalmente unidos. Si yo sé que ya sé cómo vivir, ya al saber cómo vivir, ya estoy encontrando el sentido de mi alma. Por lo tanto, en realidad, las dos van juntas. Cuando uno ya sabe cómo vivir, ya sabe cómo funciona el mal, sabe que un amigo lo va a traicionar, sabe que puede haber una muerte, sabe cómo opera el mal, bueno, uno está contento porque sabe el juego en que se metió. El problema del suicidio es, me metieron en un juego que yo no lo entiendo, que me desespera, que muevo ficha, creo que pierdo, que no entiendo nada de este juego, no tengo ningún mapa del juego. Entonces, ¿cómo usted trae un jugador al casino que no sabe cómo jugar? Que siempre está perdiendo. Porque la idea del casino es que alguien a veces gane para que todo el mundo se entusiasme para ganar. Entonces, aquí en la vida misma, en realidad nosotros sabemos, o de aquí a 2300 años, un montón de métodos para aumentar el entusiasmo por el que vivir. Claro, pero cuidado que nos estamos enfrentando a toda una ideología que viene de hace siglos, de una teología católica que decía que del otro lado de la muerte la gente está más feliz que de este lado. Nos estamos enfrentando a gran parte de la cultura, ¿no? Usted recuerde que la Iglesia Católica decía, del otro lado estamos mejor que de este lado. Y eso durante siglos. Entonces, claro, si a la gente le metieron esto en la cabeza, ¿cómo no se va a suicidar? Si la propia Iglesia durante siglos dijo que mejor estar muertos del otro lado que vivos de este lado. Entonces, estamos ante un problema. La Iglesia cristiana también lo dice, de alguna manera se dice mucho, hay calle de oro, mar de cristal, se van a acabar los problemas. De alguna forma, lo que siento es precisamente de alguna manera una teología de mucho, primero, reemplazo y segundo, hacer que la gente se vuelva bueno para nada porque la idea pero además, Jonathan, es la exaltación de la muerte. Si a mí me dicen que del otro lado va a haber autopistas, calles de oro, que voy a estar en el paraíso del otro lado, porque de este lado es el infierno, ¿cómo quiere que usted no se suicide la gente? Bueno, la gente se suicida porque le vendieron que del otro lado hay palacios. Entonces no se le puede vender eso a la gente. Como usted dijo, eso es una teología que instiga el suicidio. Sí, como usted dijo al principio, aunque de alguna manera no venimos aquí a desarmar una teología, yo que estudié teología y sé cómo funciona el sistema, le puedo decir ahora, de este lado de la realidad, aprendiendo otras cosas, me estoy dando cuenta que la estructura fuerte del cristianismo, venderte la idea de que como Cristo viene en cualquier momento, ni siquiera se estudie tanto, ¿para qué te va a preparar tanto si Cristo viene? ¿Para qué vas a estudiar si Cristo viene? ¿Para qué tener una mente como muy futurista aquí es ser carnal? Porque ¿para qué tú estás pensando en 20 años si Cristo y el rapto va a venir pronto? Y aparte de eso, hablar de la gloria que hay del otro lado, que tenemos calle de oro, que en el Señor ya no habrá dolor, cantamos canciones de eso, ya no habrá tristeza. Yo pienso que indirectamente se promueve también desde ese lado. Porque pero por eso le estoy diciendo, si usted está cantando en las congregaciones que el mundo del otro lado es el mejor mundo,
cualquiera se va a suicidar, porque dice, este mundo es un mundo donde tengo que trabajar para mantener a mi familia, donde aquí sufro, donde entonces si el cristianismo me está vendiendo un mundo hermoso del otro lado, y entonces me voy a suicidar. Mire, el judaísmo es una religión de vida, es decir, es una exaltación de esta vida, de lo bueno y el entusiasmo por vivir. Entonces yo creo que hay que cambiarlo todo, y Jesús también tenía la exaltación misma por la vida, no por la muerte. En la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que si una persona como él tenía la desesperanza en un momento hecha carne, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué queremos de la gente joven que se pregunta por qué me has abandonado? Entonces, volvemos otra vez al asunto, la filosofía europea. Si tenemos que hacer un análisis, bueno, Émile Cioran, que es un escritor del suicidio, prácticamente libros y libros diciendo que no tiene sentido la vida. Quiere decir que no es solamente la teología cristiana, es parte de la filosofía europea. Es decir, nosotros tenemos que crear una literatura del entusiasmo. Hemos creado el tango, que es para llorar, hemos creado mucha música donde la mujer o el hombre lo abandonan al otro, todas las poesías y canciones románticas son de tristeza, abandono, de soledad. Aquí hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar, hay que traer aquí la alegría, la felicidad, el entusiasmo. Es decir, hay que entusiasmar a la gente y hay que darle las herramientas para vivir mejor, para cómo entender el mal. Es decir, todo el trabajo que nosotros hacemos de la mística judía desde la Cábala es: vivamos mejor, no suframos, se puede vivir bien en este mundo, se puede entender el alma humana, se puede entender las dimensiones, tenemos un montón de herramientas. Por eso yo creo que al final de toda esta historia pecamos por ignorantes. Es decir, yo creo que hay que llegar al núcleo duro de la espiritualidad, a lo que nosotros llamamos los secretos de la Torah, la Kabbalah, para que la gente entienda de que es bueno vivir, que tiene sentido la vida, que tiene sentido su alma. Ahora, yo no lo estoy diciendo para consolar a nadie, cada uno es libre. El Señor se quiere suicidar, no podemos hacer nada contra esto. Pero a la persona que probablemente tenga esta idea en la cabeza, decirle que es una idea producto de la ignorancia. Es decir, que algo en la mente está fallando biológicamente. Es decir, la vaca no se quiere suicidar, el pajarito no se quiere suicidar. En la biología no existe el suicidio existe en nosotros. Entonces quiere decir que algo en nuestra mente no funciona bien. ¿Ok? Entonces, si algo en nuestra mente no funciona bien, quiere decir que el alma nos está diciendo una cosa y la mente nos está diciendo otra. Entonces hay que tener mucho cuidado de tratar de no comprender cómo vivir. El arte de vivir, el aprendizaje de cómo se vive, es para mí la clave. Ahora bien, claro, después tendríamos que pasar a toda la gente, los familiares que quedan de la persona que se ha suicidado, ¿no? Porque también es una falta muy grande del suicida de solidaridad y de amor a aquellos que quedan aquí. Me Sí. parece que es una falta de amor total, porque realmente uno puede no entender el sentido de su vida, pero yo creo que lo que uno puede llegar a provocar en los que se quedan, me parece que es algo muy fuerte, ¿no? Yo creo que es una falta de amor muy grave. Esta venganza frente a aquellos, porque el suicidio se vuelve una venganza también, en el fondo, ¿no? Es decir, hay como una venganza velada, ¿no? Se acordarán de mí por lo que he realizado. Entonces aquí hay, por eso le digo, para mí todo el núcleo está en la ignorancia. Pero bueno, hay que revisar teología, revisar ideologías. Estamos en un ciclo donde lo tenemos que revisar todo, porque algo está fallando. Es decir, si existe el cristianismo, el budismo, el judaísmo y todos los ismos, si hay 100.000 personas por año que se suicidan, quiere decir que todos los ismos no han arreglado. Entonces creo que hay que hacer un poco borrón y cuenta nueva aquí. Es decir, Hay si Buda no ayuda, ni Cristo ayuda, ni Moisés ayuda, y hay 100.000 personas que se están suicidando, entonces algo está fallando. Los sismos no nos están sirviendo para nada. Eso es un tema muy interesante. Mire, un detalle, yo lo viví y algunas personas que hemos tratado nos lo mencionan, y es la situación que hay con entender, poner algo como un fin y no como un medio. Por ejemplo, hay una película que salió, que es como Soul, Alma, que fue muy famosa, y hay un pedacito que se vivió en la película, que yo vi eso en la película y a mí me había pasado, que es el pianista ese
tenía mucho interés en tocar con la señora muy famosa, la morenita, que era la señora más famosa de la película, y le habló mal a la mamá, dejó de hacer algunas cosas porque él necesitaba tocar con la tipa. Bueno, llegó el día de tocar, tocó, el aplauso, no se lo podía creer, la emoción, pero cuando terminó de tocar, la tipa le dice, no, pues nos vemos mañana. Salió afuera y dijo, esto era. O sea, todo lo que logré fue para llegar hasta aquí y ahora la vida sigue normal porque de alguna manera se puso eso como un fin y no se dio cuenta que no era un fin sino un medio. Y siento que mucha gente lo hace, por ejemplo, con los títulos universitarios, con el matrimonio. Me tengo que casar, mi sueño es casarme, mi vida es casarme. Y cuando se casan, dice, y esto era, la vida tiene que seguir, o me gradué, o conseguí tal evento, y después siguió la vida, pero yo no tenía un plan para lo próximo que venía, porque toda mi fuerza la puse en llegar a ese fin. Entonces yo pienso que esa una y la otra es para mí muy, muy potente y fundamental, la comprensión del mal. Para mí, profesor, la gente que no sepa cómo funciona el mal, eso tiene que ser un porcentaje muy alto de suicidio porque me hago víctima, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué llego a este diagnóstico de enfermedad? ¿Por qué se murió un familiar que yo amo? ¿Por qué mi matrimonio se destruyó de esta manera? Entonces, todo ese por qué, en el fondo, yo como pastor tratando más de 20 años, gente, en el fondo la gente tiene una especie de ira contra Dios, pero que la mente lo bloquea porque podría parecer absurdo, pero es a Dios que le quiero reclamar. ¿Dónde estaba cuando me pasaba esto? Si yo trato de portarme bien, ¿por qué me pasa esto? Y en el fondo es una incomprensión de cómo funciona el mal. La gente que sepa cómo funciona el mal, cuál es la función, a qué viene, por qué viene, cómo viene, se distorsiona la situación y le entra una frustración grave. Así es, totalmente de acuerdo con lo que dice. Esos son dos clipot, dos grandes problemas, es decir, el funcionamiento del mal, dado que todas las energías mal situadas en el árbol de la vida hacen que uno se desequilibre, hay que entender por qué viene el mal y por qué funciona. Claro, el problema es la gente no lo sabe, punto uno. La gente no sabe qué dimensiones tiene su alma. Es decir, la gente no sabe. Volvemos al problema, es que no saben cómo funciona el mal, no saben cómo funciona lo que usted decía al principio, la inteligencia de lo utilitario, del fin, del objetivo, porque claro, no entienden el proceso de la vida, viven la vida con un objetivo, creen que llega al auto y luego la vida no tiene más sentido, como usted decía, llega el matrimonio y la vida no tiene más sentido. Yo creo que hay que armarse un proyecto de vida donde toda la vida de la persona tenga sentido más allá del cumplimiento de los objetivos. Es decir, tiene que haber, yo lo explico en alguna clase por ahí, en una pizarra, que un día me volví loco en una clase presencial y decía, bueno, la vida uno tiene objetivos de corto plazo, ¿no? Cuando uno es joven, la universidad, después casarse, después esto, después lo otro, y hay algo por arriba de todos los procesos, que es la vida entera de la persona, que tiene que tener un objetivo de vida entero, que es el sentido de la vida. Y que todos los objetivos que se van cumpliendo o no se van cumpliendo, nos están ayudando a caminar ese proceso. Pero como usted bien dice, la gente se pone objetivos, yo quería esto, bueno, me pasó varias veces, ¿no? También cuando uno está en conexión con la gente como usted o como yo, nos vamos dando cuenta de que la desesperación de la gente que cumple objetivos es, ¿y ahora qué? Tengo que ponerme un objetivo más alto, ¿y ahora qué? Es como el alpinista, ¿no? Llegué al Everest, entonces mañana me muero porque ya no tengo ninguna montaña más alta para poder subir. Entonces, punto uno, conocer el alma a través del árbol de la vida o a través de otras místicas o espiritualidades. Esto es clave, conocer cómo funciona el mal. Y fíjese que siempre estamos hablando de conocer, siempre estamos hablando de conocimiento. Es decir, el problema aquí es que, ¿por qué existe el poder? Por ignorancia de la gente que le da el poder al poder. ¿Por qué existe el ego? Por ignorancia de la gente de no tener buena autoestima. Entonces tiene ego. ¿Por qué existe en definitiva, a usted aumenta el conocimiento / conciencia, porque no es el conocimiento de lo que yo sé como información, sino que estamos hablando de la conciencia, a usted aumenta la conciencia y baja la ignorancia. Y entonces en el fondo se da cuenta de que todos los desequilibrios que tenemos, todas las enfermedades que tenemos, e inclusive las personas que se suicidan, en el fondo es porque ignoran algo. Es decir,
El suicida lo que ignora es el sentido de la vida. Por eso la persona deja esa carta y dice, no sé por qué me suicido, pero me suicido. Y claro, yo le digo que la persona sabía por qué se suicida. Sí, Sabe que en esa carta la persona que dice no sé por qué me suicido, sabe por qué se suicida, porque dice no sé. Porque dice no sé. Sabe, pero sabe que no sabe. No es que no sé. sí, sí. La persona se suicida porque sabe que no sabe. Este es el problema. Dice, no sé por qué tengo que vivir, entonces me tengo que morir. Entonces sabe que no sabe. Y ese es el problema. Nosotros sabemos por qué la gente se suicida, porque no sabe para qué viven. Entonces ponen la carta y dice, no sé para qué vivo. Entonces lo sabe. Sabe que no sabe. ¿Cómo uno puede, una persona, es todo una explicación, yo lo he tomado con usted en muchas clases, pero ¿cómo uno le puede decir un lie a una persona para ayudarlo a encontrar el sentido de su existencia? ¿Cómo? Tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente porque si no es valiente no puede ser honesto. Y si no es honesto no puede encontrar el sentido de la vida. Es decir, acá hay una lógica aplastante. El que no es valiente no puede ser honesto. Y por lo tanto, si no es honesto, termina en una doble moral o termina suicidándose o termina enfermo y desequilibrado. Bueno, yo como un El problema es la honestidad, pero para ser honesto hay que ser valiente. Lo bueno, que pasa es que, claro, si usted es valiente lo terminan crucificando. como un alumno suyo, déjeme explicar a la gente de qué se trata, porque alguien puede decir, yo soy muy bravo, yo soy valiente, yo soy honesto. No, bueno, no, de eso Déjeme explicarle. explique. Me imagino que usted dice valiente porque cuando identifique lo que mi alma quiere hacer y choque con todo el mundo y me tenga que echar a medio mundo de enemigos, hay que ser valiente para eso. Y Así hay que es. ser honesto para poder darle libertad, no sé si es la palabra, a realizar esas acciones, aunque me eche el mundo encima, aunque moralmente yo sea un muerto moral, pero por lo menos soy honesto conmigo mismo. Y eso, pues me imagino que por ahí que usted habla de valentía y honestidad. Totalmente, porque fíjese que ¿quién es valiente? El que reconoce la fuerza que Dios le puso en su alma. Es decir, yo soy valiente. Los mártires eran valientes no porque iban a los leones. Los mártires, el mártir era valiente porque era honesto con lo que era. El tipo decía, soy judío, soy cristiano. Los romanos decían a los leones, bueno, a mí no me importa, soy esto que soy. Y voy a morir como soy. Entonces eso es valentía. Pero lo que pasa es que la valentía lleva al martirio. Porque a veces el martirio es, el pastor te echa a su congregación, tu familia no te quiere ver. El precio a pagar por ser valiente es muy alto. Bueno, Pero yo creo que esa valentía es la demostración de la fe en Dios, del emuná. Es decir, cuando nosotros tenemos confianza en que tenemos la energía. te lo voy a poner en carne viva para el que todavía no lo ha entendido. Yo llevo pastor por 20 años. Todos los conceptos religiosos de la fe cristiana contradecían en su mayoría, no todos, en una mayoría, toda esta inclinación que mi alma sentía por conectar con el estudio de la mística judía. Así que duré un tiempo estudiando escondido, porque sentía la desesperación, el anhelo, no paraba de estudiar, estudiando hasta medianoche, estudiando con varios maestros a la vez, pero cuidado lo que hace porque eres un pastor. Entonces, ¿qué es valiente? Me importa tres pepinos, le quiero dar libertad a mi alma, voy a hacer este estudio público, voy a poner en práctica lo que he aprendido, eso va a hacer que pierda amigos, que pierda reputación, que te ataquen, que te injurien, que te digan brujo, apóstata, pero mi momento más feliz, es decir, es donde siento que realmente le encontré el sentido a mi existencia. Pero escúcheme una cosa, Jonathan. El señor Abraham, volvemos a la Torah, volvemos a la Biblia, tenía el padre que fabricaba ídolos. El tipo se enfrenta al padre, se enfrenta a la madre, a los primos, a los sobrinos, no sé, se queda solo Abraham, porque se tiene que ir de Ur Caldea, la gente puede leerlo en el texto bíblico. ¿Por qué se queda solo Abraham? Porque dice, me importa un pepino que la gente no crea que yo creo en Dios. La gente cree en la luna, cree en los ídolos, cree en todo lo que creen, pero yo creo en Dios, así que yo aquí me voy. Me voy porque soy valiente. ¿Qué se le ve en Abraham? La valentía de tomar una decisión de irse. Entonces, usted me pregunta, ¿qué hay que hacer en la vida para no suicidarse, para no enfermar, para no tener doble moral? Tomemos la figura de Abraham y seamos valientes como él. No me quieran en mi familia, no me quiere mi pastor, no me quiere el padre que fabrica ídolos, me importa un pepino, dijo Abraham. Yo escuché la voz de Dios y yo me voy.
Hay que tomar el ejemplo de Abraham en serio, pero la gente no se lo toma en serio. La gente repite la Biblia como loros sin entender el fondo del asunto. No, no es los oidores de la Torá, sino los cumplidores de la Torá. Romanos 2. Baruch Hashem. Mire, otra cosa, profesor, antes que se termine el live, importante. Diga. En una clase nosotros hicimos un análisis de algo que para mí, claro, y eso sería en el desarrollo de ayudar al que está en depresión, que todavía no ha tomado la decisión de quitarse la vida, que fue cuando usted hablaba sobre la distribución de energía. Nosotros hablábamos del mal, por ejemplo, y la pregunta era, ¿es malo que alguien esté destruyendo un carro con un bate? Y uno dice, sí, bueno, depende si el tipo trabaja en un taller de desabolladora y pintura de hojalatería, entonces está haciendo el trabajo. ¿Es malo que le pongan explosivo a un edificio? Sí, no, él es un ingeniero, ese edificio está viejo, hay que destruirlo y hacer otro nuevo. Entonces, aquí el explosivo nunca era bueno y malo, lo malo era el contexto. El desbaratar el carro no era malo, era el contexto. Si el cuchillo es malo, porque mataron a alguien, sí, pero con ese cuchillo se corta carne, verdura, vegetales y se come. Entonces, nos dimos cuenta en esa clase, y mucha gente le está pasando, que tener energía de más, mal canalizada, entonces me puede llevar a un desequilibrio, que al final el desequilibrio en sí me puede hacer terminar con mi vida, porque quizá le estoy poniendo demasiado a algo que no debería. Entonces, en la ayuda, cuando usted está ayudando a alguien en una depresión, me imagino que eso ayuda mucho a que la gente se estabilice y encuentre sentido. Mire, yo le digo algo muy importante cuando estamos en las conferencias y terminan los seminarios, o lo que más oigo, y claro, a veces a mí mismo me sorprende porque yo muchas veces digo, pero este es el efecto que tenemos los que estamos trabajando en esto, es gracias porque usted me ha ayudado. Yo no quiero decir usted, a mí la gente dice usted, es el mensaje, ¿no? De la Kabbalah con su sentido, yo soy mensajero. Pero digamos, cuando la gente se acerca en los seminarios, me ha pasado en México, es que algo están encontrando ahí. ¿Qué es lo que están encontrando? Están encontrando el nuevo nacimiento, la resurrección. Esto es la resurrección. Si alguien se quiere suicidar, si alguien está deprimido y entiende que la vida tiene valor y que entiende cómo funciona la vida y se entusiasma por la vida, la persona ha resucitado. Entonces, cuando estamos hablando de resurrección, en realidad de las almas, estamos hablando de personas que entendieron cómo funciona la vida y se ponen, y no importa de qué clase social es, ni de qué religión es, ni de qué familia viene, porque el entusiasmo se apodera del alma, porque se da cuenta de que había cosas que ignoraba. Entonces volvemos otra vez al punto. Creo que hay que salir de la ignorancia, hay que ser valiente, valiente con conocimientos, como usted dice, ¿no? Sé cómo funciona el mal ahora, pero claro, uno a veces viene tan con su religión metida en la cabeza que se enfrenta, esto me enseñaron mis padres y por lo tanto, bueno, si esto me enseñaron mis padres, el señor Abraham tenía que seguir construyendo ídolos, si seguía la tradición de los padres. Lo que hizo Abraham es romper la tradición de los padres, porque si no, no iba a creer en Dios nunca. Entonces, el propio texto bíblico me está diciendo, sé valiente, sé tú mismo, tienes una relación directa con Dios. Abraham no era cristiano, judío ni nada, ni islámico, era un hombre que empezó a creer en Dios y siguió los deseos de su alma. Entonces, valentía, conocimiento, esto produce mucha fe, mucha confianza, mucho entusiasmo y luego empieza el círculo virtuoso, después no lo para nadie, no lo para nadie. Entonces viene alguien a frenarlo, como entiende el mal, me da más fuerza todavía. Entonces el círculo vicioso se pone más fuerte, el círculo virtuoso se pone más fuerte, porque me quieren frenar con un obstáculo de mal y me entusiasmo más. Me están, no sé, en su caso, que usted ha dicho que lo han tildado de brujo, ¿no? Entonces, alguien me tilda de brujo, usted ahí ya sabe cómo funciona el mal, tiene que estar más feliz porque esa es un obstáculo que le están poniendo para que usted crezca más. Entonces, a usted lo atacan de brujo, a mí me atacan de mesiánico, lo cual es un ridículo porque yo no creo en ningún mesías, con lo cual todavía peor conmigo. Entonces, la gente va atacando. Toda esta gente que ataca también están en el plan de Dios. Ahora, muchas veces uno se pregunta, ¿por qué atacan? ¿Sabe por qué atacan? Porque no conocen el sentido de su vida y encontraron en el ataque a los demás atacar. Porque acá también están no solamente los que se suicidan, no solamente los desesperados por no comprender el sentido de la vida, sino que todos aquellos que atacan a los demás es porque buscan una identidad en el ataque, buscan una identidad en el odio.
porque lo peor es no tener por qué, digamos, por qué vivir. Entonces hay algunos que viven para destruir. En la desesperación de no saber por qué viven, se ponen a vivir para destruir. Por tanto, claro, viven para destruir porque como tampoco encontraron el sentido de su vida, necesitan encontrar un sentido desesperado y ya encuentran un sentido en el desequilibrio del mal. Entonces, han encontrado un sentido falso, pero por lo menos no quieren estar vacíos, quieren encontrar un sentido en la destrucción. Entonces, sabemos que también la desesperación de buscar un sentido hace que el mal se ponga en muchas almas, porque el mal de juzgarnos a los demás es el mal de que hay gente que busca su identidad en la destrucción del otro. Hay identificaciones directas con la destrucción del otro. Entonces, ¿qué sabemos cuando opera el mal? Primero sabemos que nos da más fuerza para seguir adelante en el potencial de nuestra alma, y sabemos que aquellas personas atrapadas por el mal, pobres personas que entendieron que se tuvieron que aferrar al mal para atacar a los demás porque no tienen sentido de su vida, ignoran el sentido de su vida y entonces el mal les da por lo menos un sentido, lo cual por supuesto es un sentido diabólico porque es un sentido totalmente desequilibrado, pero no quieren vivir sin sentido. Así que cuidado que los malos, en la desesperación de no vivir sin sentido, prefieren el mal. Pudiéramos decir que una gente que encontró el sentido de su existencia nunca va a atacar a otro, porque está tan motivado, está tan ilusionado en su propio sentido que no va a tener tiempo para... Es imposible que una persona que esté con su proyecto de vida tenga que atacar a los demás porque no hay tiempo. No hay tiempo. Uno está creciendo con uno, está creciendo con los demás, está ayudando a los demás. Y cuando uno le ve que le atacan, es que está perdiendo energía al otro. Hay una energía que al otro le sobra porque no encontró el sentido de su existencia. Y ahí están metidos muchos teólogos, ideólogos, de todo en todo el mundo, ¿no? De la raza humana en general, podríamos decir que muchos están desequilibrados por eso. Es decir, porque no aprendieron a cómo equilibrar las energías. Son desequilibrados en las energías, se exceden en energías y por lo tanto lo atacan a usted, me atacan a mí, atacan al otro, qué mesiánico, qué brujo, qué judío, qué ortodoxo. Y siempre fíjese que los conceptos terminan creando prejuicios de cualquier tipo, que gordo, que bajo, que flaco, que esto, que argentino, que mesiánico, que judío, que católico. Siempre hay algo que la mente humana quiere tomar para atacar. Siempre algo bueno van a buscar en lo conceptual para atacar al otro. Algunas personas que son muy... Para mí esa pregunta no era tan relevante ahora mismo, porque la idea aquí no es meter miedo, pero han preguntado varias veces, según la mística judía, ¿qué pasa con el alma que se suicida? Ya yo El alma el alma que se suicida sufre, pero por supuesto en general a la gente, a los familiares tratamos de no decirles esto, pero vuelve rápidamente, reencarna rápidamente. Para la Kabbalah vuelve rápidamente a terminar lo que ve que no terminó. Pero la idea es no realizar este acto porque tiene que llegar al conocimiento a la persona de por qué vive, digamos. Es decir, tiene que lograr llegar a ese conocimiento. Eso sería lo fantástico. Que 100.000 personas por año se suiciden implica que somos muy ignorantes de cómo funciona el alma humana. Y el poder es producto de la ignorancia, y el ego es producto de la ignorancia, y todo sufrimiento es producto de la ignorancia. Por eso tiene que aumentar el conocimiento para alcanzar la vida eterna. Es decir, tiene que llegar a aumentar el conocimiento para que se entienda que todos los desequilibrios se producen por un problema de la ignorancia. Si yo ignoro el plan de Dios, yo entonces voy a hacer cualquier cosa con mi vida. Si yo no lo ignoro, es decir, si yo no ignoro cómo funciona el universo y no ignoro el plan de Dios, voy a saber bien dónde va a estar mi alma. Pero si lo ignoro, no voy a saber a dónde voy. Entonces, en realidad, me tengo que poner a estudiar, me tengo que poner a meditar, como usted bien decía, ¿no? Hay mucha gente que dice, no estudie. Claro, no estudie porque si usted estudia, me saca el poder a mí. Entonces, claro, es decir, claro, yo digo al contrario, estudie para que el poder desaparezca. Justamente es al revés. El día que nos vamos a liberar de todo poder religioso y político va a ser cuando estudiamos. Pero la gente no estudia. Entonces yo creo que tenemos que estudiar cada vez más, comprender cada vez más, y nos vamos a liberar, porque la verdad nos hará libres. Pero la gente no quiere la verdad, la gente quiere el autoengaño. Pero una pregunta, profesor, ya tenemos que irnos, pero una pregunta que quiero hacer, ahora pensando en la fuga que usted mencionó al principio sobre personas que para escapar de la depresión probablemente se fugan en drogas y en otras cosas, pero
una persona que también de alguna forma se tiene que fugar en doble moral, porque como el contexto religioso, social o familiar no me permite vivir lo que mi alma entiende que es lo correcto, entonces se puede fugar a una doble moral y pudiésemos decir que una persona que esté viviendo una vida de alguna manera oculta por no dañar su contexto real, podría terminar suicidándose también, porque es igual si estuviera en droga. A ver, las personas con doble moral tienen una especie de doble personalidad, que pueden como tener esa doble vida y se puede sostener. Lo que pasa es que llega un momento que es muy agotador a nivel energético mantenerlo en el tiempo. Usted lo puede mantener 5, 10, 15 años, pero va a llegar un momento que el alma pide la honestidad radical. Y cuando pide la honestidad radical se tiene que decidir o por una o por otra o por el mix. Algo tiene que pasar para decir, bueno, hasta aquí me cansé de esta situación, porque el problema de la doble moral es que ninguna de las dos vidas lo satisface. Si necesita de las dos vidas, es que una vida compensa a la otra y una compensa a la otra. Quiere decir que ninguna de las dos lo hace feliz a la persona. En general la doble moral termina en una tercera vida diferente, porque tiene que terminar con la doble moral. Es decir, la doble moral es una doble vida. Si uno tiene una vida y tiene otra, ninguna de las dos logra hacerlo feliz. Entonces, en el fondo tiene que terminar con las dos. Si se queda con una, no es feliz. Si se queda con la otra, no es feliz. Por lo tanto, entonces tiene que aparecer una tercera vida, para llamarlo de alguna manera, que anule las dos anteriores. Bueno, no siga porque la gente se va a enloquecer con lo que, a donde estamos llegando nosotros. Profesor, gracias. Buenas Un noches. abrazo grande, cuídese mucho. Shalom, shalom.